Bueno, buenas noches. Sé que es lunes, el primer día de la semana, el día difícil. Voy a aprender esto para autorregularme en el tiempo, porque a mí pónganme a hablar y aquí nos quedamos. Estamos terminando la tarde, estaba lloviendo, estaba un poquito difícil la llegada a UPB y me recibieron con una pregunta muy sencilla que espero ser capaz de responder. Es un reto pararse aquí y hablar de un futuro que parece incierto, ¿cierto? Llevamos ya, creo que de una manera muy fuerte y decidida desde la pandemia, escuchando que tenemos por delante un panorama incierto, que las formas de aprender están cambiando, que la estructura de la escuela y del sistema educativo, lo que viene luego de la escuela, ya no funciona igual, y un poquito la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, un poco hoy yo quiero hablar desde conexiones del futuro alrededor de cuáles pueden ser esas nuevas formas de aprender, pero lo que van a ver es que nos vamos a devolver al pasado. Yo soy filósofa, historiadora del arte de profesión, por accidente la vida gerente. Son dos, digamos, habilidades que supe combinar, y cuando hablo de estos temas me gusta traer a la mente la historia, porque digamos que cuando uno deconstruye esos tres momentos, el pasado, el presente y el futuro, es capaz de empezar a decodificar, ¿cierto? A leer esos enigmas tan grandes como los que estamos enfrentando hoy. Entonces, para que arranquemos, les voy a pedir que se pongan de pie. Sin pena, sin miedo al éxito, y vamos a cerrar por unos segundos los ojos. Vamos a hacer una respiración cuando yo cuente hasta 3, y esa respiración tiene un objetivo. Ustedes se acuerdan de la primera vez que se conectaron a Internet. Vamos a cerrar los ojos y mientras vamos haciendo esas respiraciones van a traer a la mente, ¿cierto? El teléfono ahí conectándose con el computador o quienes nacieron ya con una tableta en la mano. Vamos a la primera respiración. Combinen el recuerdo de esa primera experiencia conectándose a la red, si son capaces de recordar cómo aprendieron a leer. ¿Se acuerdan de la mamá, el papá, la maestra que les enseñó a leer? Una segunda respiración. Podemos ir abriendo los ojos en este ejercicio de la memoria. Al final me encantaría que algunos nos contaran las historias. Yo era una adolescente en el momento en el que por primera vez me conecté a Internet, y recuerdo mucho que sufría con mis tías cuando llamaban justo cuando estaba haciendo la conexión telefónica. Sabemos que hay muchas generaciones, pueden irse sentando un poco. Sabemos que hay muchas generaciones que, digamos, ya nacieron con el Internet a la mano, y quienes nos dedicamos a la educación y al aprendizaje tenemos ese gran reto de entender qué significa haber nacido en un mundo digital, y creo que algunas de las personas que están aquí incluso ya eran adultas cuando tuvieron que hacer ese primer ejercicio de conexión, que espero que ahorita me compartan. ¿Por qué empezar por ahí? ¿Cuál es el primer reto del aprendizaje que desde Confama creemos que tenemos que asumir en los tiempos del código, en los tiempos de la tecnología, en los tiempos de la información inmediata? Volver al cuerpo. Cuando conectamos al cuerpo con el aprendizaje, lo conectamos con la emoción, y sabemos, bueno, tenemos la oportunidad en esta escuela de verano escuchar a personas que están indagando profundamente eso, que el aprendizaje efectivo que se da aquí en el córtex prefrontal está vinculado directamente con la emoción. Cuando hablamos de la infancia, un niño aprende cuando se emociona. Cuando tú haces que ese niño conecte con sus gustos, sus pasiones, haces que el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas, de la ciencia, sea efectivo. Y eso es algo que podría yo arriesgarme a decir aquí en público, no cambiará, por más mundo virtual que tengamos. De hecho, la virtualidad está basada en una profunda, digamos, fuente de emociones, en una producción muy acelerada de dopamina a través, digamos, de todas las emociones que nos genera la imagen. Yo aquí traigo dos imágenes. Una
es una de las primeras piezas impresas del mundo según la British Library. Es una impresión que se llama Sutra del Diamante, que fue hallado en China hacia el año 868. Y tenemos una imagen de escritura de código de programación. Para seguir hilando, esto es como una especie de abrebocas, ese recuerdo que ustedes tuvieron de esas primeras experiencias con el Internet, o quienes lograron traer a la mente hoy el recuerdo de cómo aprendieron a leer, quiero que tengan esas dos imágenes en la cabeza durante la conversación que yo les voy a proponer, para que al final podamos hacer algunas de las reflexiones que quisiéramos, pues que digamos yo quisiera ponerles. Entonces empecemos. La pregunta por el futuro, les propongo que empecemos a resolverla desde el pasado. Y les propongo 3 momentos de la historia, ¿cierto? Un poco para entender cómo en Occidente inventamos esa cosa de aprender, o nos dimos cuenta que los seres humanos teníamos esa capacidad que llamamos el aprendizaje. Vamos a ir por 3 momentos, pues rápidamente. El primero es esa palabreja, la bipedestación, que fue ese momento en el que el homínido liberó sus extremidades superiores. Eso, pues todos estamos como muy asociados a toda la teoría de la evolución, pero vamos a preguntarnos, incluso ir hasta allá, a ver qué claves nos puede dar esto para entender lo que estamos enfrentando en términos del aprendizaje, la tecnología, las emociones y la neurociencia. La segunda es quizá uno de los momentos más importantes de la historia de Occidente, la historia ilustrada de Occidente, que fue la aparición de la imprenta con Gutenberg. La aparición de ese objeto que se llama el libro, que hace mucho tiempo, muchos nos están diciendo, un par de años, está en jaque desde que empezó esto de conectarnos. Pregunta que se dejará por ahí abierta. Y un tercer momento que es un poco la aparición de la pantalla, pero vinculado con los procesos de aprendizaje, por allá en los 60, y ahorita también les voy a hacer otra pregunta que quiere hacerlos ir hacia atrás. Arranquemos con ese primer momento, hace pues ya digamos bastante tiempo, de la bipedestación. ¿Qué significó para el desarrollo de la cultura occidental y de la humanidad liberar las 2 extremidades superiores? Yo quiero nombrarlo aquí como la aparición de la primera tecnología, que es el lenguaje. En el momento en el que el homínido libera lo que ahora nosotros llamamos las manitos, empiezan a pasar un montón de asuntos que los antropólogos narran muy bien, y es que el cerebro empieza a modificarse. Y esa modificación hace que la boca, con su cambio de función, que antes, digamos, se usaba para coger una fruta, las manos o esas extremidades superiores se usaban para el arrastre, para caminar, tengan que buscar otra función, si me permiten decirlo de esa manera. Y a través de esa liberación, los seres humanos somos capaces de empezar a hacer artefactos. Construir artefactos para prender una hoguera, empezar a tallar unas piedras con algunas figuras para recordar algo que sentimos que debe quedar ahí. Y esto todo implica un proceso de cambio y de adaptación cerebral. No podemos pues empezar como a profundizar mucho aquí, yo solamente quiero dar unas primeras puntadas, siempre con la pregunta, ¿cómo esto nos puede dar algunas de las claves para entender el futuro del aprendizaje? Ese segundo momento, el momento de la aparición de la imprenta. No sé si recuerdan muy bien, pero algo está pasando de manera paralela en este momento de la historia, y es el descubrimiento de América. Con la aparición de la imprenta, no solamente aparece ese artefacto que yo creo que a muchos nos gusta y nos apasiona, que es el libro, sino que empieza un interesante proceso de democratización del conocimiento. El siglo de las luces, la ilustración, nos dicen algunos historiadores. Es decir, ese ejercicio de convertir aquello que era para una élite, para unos pocos en el medioevo, ¿cierto? En esa estructura, digamos, de la sociedad feudal, en algo accesible, algo a lo que se podía, digamos, llegar o entender o acceder, tener en las manos, aprender para el resto de los mortales, por ponerlo en esos términos, y nos legó ese artefacto, una segunda forma o dispositivo tecnológico, que es el libro. Y un tercer momento, quizá muchos
recuerden el primer encuentro que tuvieron con el Sesame Street, por allá al final de los 60s, en los que ya todo eso que empieza desde el descubrimiento de América, la imprenta, el paso del medioevo al renacimiento y se configura como toda la historia de Occidente, de la cultura occidental, deviene en toda la cultura pop, en la pantalla, en el televisor, pero aparece una nueva forma de aprender a través de la pantalla, que algunos llaman arte y entretenimiento. En inglés es una palabreja que se llama edutainment. Yo les propongo esos 3 momentos de la historia, que es como un venga, miremos para atrás, para empezar a pensar qué es lo que está sucediendo ahora y cómo podemos entender las claves y también un poco, pues de alguna manera yo aquí también estoy hablando en nombre de Confama, cómo hemos empezado nosotros a reimaginar el futuro de la educación, pero realmente es del aprendizaje, que es hoy. El futuro es hoy y el pasado está en el futuro. Y cuando podemos ver la historia, podemos empezar a ver que tanto en el momento en el que el homínido se paró en 2 patas, o en el momento en el que el hombre inventó el libro, o allá por el final de los 60s, cuando nos mostraron el programa de Plaza Sésamo, que además de ser un show de puppets, de marionetas, pues tiene un interlineado, ¿cierto? Tenemos al monstruo come galletas, que es, digamos, una especie de símil de la autorregulación en la alimentación, y tenemos un montón de personajes que ellos van mostrando, digamos, ciertas formas de crear hábitos que este programa buscaba inculcar en los niños que veían este programa, y que es, pues, una de las fuentes maravillosas de aprendizaje de este mundo. Hay entonces un cambio de paradigma. Esos 3 momentos, ¿por qué los traje y no podría traer muchísimos más? Es para que entendamos que hace, digamos, diría yo, un poco menos de una década, nos encontramos en un cambio de paradigma alrededor de la forma como aprendemos. El aprendizaje normalmente está asociado a la educación, a la escuela, a la institución, pero realmente el aprendizaje no se restringe a ese momento de la primera infancia, el paso a la infancia en la básica primaria, luego la secundaria, preadolescencia, luego la adolescencia, la educación media y el paso a la educación terciaria en una universidad como esta, sino que el aprendizaje es algo que nos acompaña durante toda la vida. Los niños de los 0 a los 100 años, un poco diríamos en Confama, 100 o más años. Un poco para redondear, como yo les conté que yo soy historiadora y ya vieron que me gusta mucho ver el pasado muy rápidamente, se los voy a poner en términos de la invención de uno de los, digamos, esa 4ª tecnología que nos acompaña en el día a día, muchos de ustedes con él en la mano, la fotografía. No sé, algunos sabrán, ¿cierto?, que la pintura al óleo es como ese primer momento, que en ese tránsito, por allá muy cerquita, a ese momento de la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, en Europa se inventa la pintura al óleo, que fue un momento revolucionario para la historia del arte, porque antes se pintaban muros, que eran imposibles de sacar y llevar a otro lugar. Pero resulta que en el contexto del principio del Renacimiento, empiezan a haber unas dinámicas económicas que hacen que sea necesario que se pueda intercambiar esos objetos que ahora nosotros llamamos arte. Ellos no lo llamaban arte. Entonces se dejan de pintar los murales y aparece la pintura al óleo, que es una pintura en caballete que se inventó este señor de los Países Bajos, Jan van Eyck, y que, digamos, esta es una de esas primeras imágenes de cómo se pintaba. Básicamente eran unas fotografías, ¿no? Se mandaba a pintar los matrimonios, los reyes, las princesas, las reinas, los duques, etcétera, en ese momento. Luego viene una revolución. Yo estoy haciendo saltos cuánticos aquí en la historia para mostrarles lo que les quiero mostrar. Hay una revolución y aparece un aparatico, que es la cámara fotográfica, y que hace exactamente lo mismo que hacía Van Eyck en 1434. Captar la realidad, cómo es una persona, un retrato, pero no durante mucho tiempo pintando, mezclando con la clara del huevo, eso es pintura al óleo, los pigmentos, haciendo el dibujo, haciendo todo lo que debía hacer un pintor, sino a través de un aparato que se llama onda daguerrotipo, que hace clic. En ese tiempo se había que quedarse así paradito un buen rato, como cuando se toma una foto de noche haciendo un celular que no tiene una super mega cámara, y de repente en una hora tienes lo mismo.
un nuevo dispositivo tecnológico que vino a cambiar una institución tan fuerte y reconocida como es la pintura en el mundo de Occidente. Pero ¿qué pasó? Los pintores no dijeron, bueno, pues nos reemplazaron. No, señor. Surgió un momento increíble de la historia del arte, que son los modernismos, los expresionismos, que a su vez devinieron en todas las vanguardias históricas del siglo XX, donde tenemos algunos de los grandes pintores y artistas pues, de nuestro mundo humano, digámoslo así. Aquí una imagen de Paul Cézanne, de esa montaña, la montaña de San Víctor, vista desde Bellevue, cómo empiezan ellos precisamente a decir, pues yo ya no voy a pintar la montaña, si me permiten decirlo así a pie, de una manera literal, sino que voy a empezar a hacer unas modificaciones, tengo que empezar a entender cuál es el rol del arte cuando ya tengo un dispositivo que hace lo que este otro dispositivo, esta otra técnica hacía ya antes. Tanto que terminamos todos de acuerdo en que efectivamente esto es una noche estrellada. Y no sé si así se ve una noche estrellada. Pero todos estamos de acuerdo y lo reconocemos como uno de esos íconos del arte moderno. ¿Qué hubo aquí? Un cambio de paradigma. Jalonado por quiénes? Por vanguardistas, por personas que estaban mirando adelante, que veían el faro, no tenían muy claro el camino, pero sabían que allá había otra cosa y no tuvieron miedo de buscarlo en el presente. Entendieron ese futuro en su presente a pesar, pues, de muchas cosas. Y hoy por hoy, pues nosotros estamos acompañados de la fotografía 24/7. Un poco lo voy a dejar también por temas de tiempo ahí, pero quería mostrarles también cómo una técnica empieza a evolucionar por esos puntos que yo les decía. Por personas que se atrevieron a ver un poco más allá de lo que tenemos ahora. Tenemos que ver un poco más allá del iPhone, del último Samsung, del computador, del internet, del Netflix. Tenemos que dejar de condenarlos y entender cómo eso puede llevarnos a otro lugar, de manera específica a los educadores, ¿cierto? Paréntesis, imagínense lo que es una gestión de aula con celulares. Es un reto tremendo. Un poco ahí empiezo a dejar como algunas de las preguntas. Y ahí ya quiero dar paso después como de ese medio paseíto histórico que les traigo para entender o para buscar unas claves en la historia de lo que estamos empezando a vivir en nuestro presente, que ya está aquí el futuro, es donde está el futuro. Es algunos de esos insights que en Confama estamos empezando a ver, qué es lo que está allá, ese faro extraño al que tenemos que empezar a caminar, a pesar de que no tengamos muy claro el camino, porque estamos reconociendo un cambio de paradigma actual. Es un cambio de paradigma tan profundo, ese es un tema que a mí me apasiona mucho, en el que, pues, digamos, por tiempo no puedo precisamente como empezar a profundizar, pero por eso arrancaba con el homínido, con ese proceso de bipedestación. Porque esto que está pasando hoy, que los niños están sentados, que tú ya entras al mundo a través de una pantalla sin tenerte que mover de tu sofá, está haciendo cambios en nuestros cerebros, en nuestras conexiones neuronales. Va a haber un cambio de función en la mano. Los educadores de primera infancia ya están reconociendo, por ejemplo, las dificultades y la importancia que hay de hacer la pinza para coger el lápiz. Y esa pinza para coger el lápiz en la primera infancia depende de que el bebé gatee y se arrastre un número de metros diarios. Es fundamental ese movimiento para que se creen las conexiones neuronales que hacen posible que un niño haga este movimiento sencillo de pinza para coger un lápiz. Entonces, ante el reto que estamos, no es un reto menor. Es un cambio de paradigma, es un momento histórico, como fue esos momentos que estamos poniendo ahí. Y resulta que para empezar también a ser propositivos y empezar a mirar a ver por dónde vamos entendiendo esto de la conexión del futuro a través de los retos del aprendizaje, no sé si están tan asociados con ese término de las soft skills. Está muy de moda decir en estos días que hay hard skills y soft skills, ¿cierto? Hay habilidades duras y hay habilidades blandas. En Occidente sabemos que hay ciencias duras y hay ciencias blandas, ¿cierto? Las duras, la matemática, la ingeniería, la medicina, etc. Las blandas, las asociadas a las ciencias sociales y humanas, al humanismo, ¿cierto? Las habilidades duras son el conocimiento de ese tipo de materias.
las matemáticas, el pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Y las habilidades blandas están asociadas a esas habilidades que tenemos los seres humanos para socializar, para resolver problemas, para ser creativos, para entender el mundo. Recién salió un reporte muy interesante que se lo recomiendo mucho, del World Economic Forum, que se llama The Future of Job, y nos dicen que el 44% de las habilidades principales de los trabajadores actuales van a cambiar en los próximos 5 años. En los próximos 5 años. Es decir, la formación que estamos dando desde la primera infancia hasta la educación terciaria está poniéndose en jaque. No sabemos si estamos siendo pertinentes enfocando todo ese proceso de aprendizaje en esas habilidades duras, ¿cierto? Entonces, por eso les traje precisamente la forma como se está empezando a entender o a evidenciar en dónde debemos poner los focos del aprendizaje. En el IBM Learning Blog, también muy recomendado, a propósito de todos estos sondeos que se están haciendo sobre el futuro del trabajo, que finalmente, pues aquí le estamos diciendo futuro del trabajo, pero esto es el futuro del aprendizaje, porque todos nos formamos para tener una profesión, para transformar el mundo con nuestras manos, con nuestro cerebro, con nuestra capacidad. Nosotros estamos desde ese primer momento de la socialización de la primera infancia conectados con la sociedad, y para eso entramos a esa primera institución. Nos dicen, hay habilidades perecederas, es decir, que pueden durar entre 1 y 2 años, semiduraderas, entre 2.5 y 7 años, y habilidades duraderas, que pueden durar para toda la vida. Son aprendizajes para toda la vida de más de 7 años. En las primeras, las que son muy inmediatas y van rotando, están precisamente habilidades tecnológicas específicas que se utilizan con frecuencia, políticas y herramientas específicas de una organización, procesos especializados para hacer algo, ¿cierto? Conocimientos muy particulares. Las que son semiduraderas hacen referencia a un conjunto, ¿cierto? O sea, un marco de conocimientos de los que surgen tecnologías, procesos, herramientas y herramientas específicas de cada campo. Y esas habilidades duraderas, un poquito por ahí es donde van apareciendo las soft skills, esas habilidades blandas, ¿cierto? Es una capa de base formado en ese concepto de las ciencias del comportamiento, que es la mentalidad de futuro, el growth mindset, esa inclinación a lo que puede pasar a través de una mente moldeable, que se adapta. Y hay unas habilidades que empiezan a aparecer. El pensamiento de diseño, design thinking, las prácticas de gestión de proyectos, la comunicación asertiva y el liderazgo. Y estas, digamos, son precisamente las, yo le pongo un poquito para tentar el título, las nuevas hard skills, ¿cierto? Es decir, esas nuevas habilidades que son blandas, pero que realmente son las que la escuela, la universidad y el mundo del trabajo están empezando a reconocer y están rankeadas, digamos, en estas 5 según este informe del World Economic Forum. Esas 5 habilidades son el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el liderazgo, la curiosidad y el aprendizaje para la vida, la inteligencia artificial y la Big Data. No me voy a detener mucho ahí porque creo que se va a terminar el tiempo. Este va en retroceso, ¿cierto? Voy a mirar el mío. Y aquí les traía precisamente, según una última encuesta que hubo en LinkedIn, las soft skills más demandadas en esa red social, según, digamos, todo el análisis que ellos hacen de búsqueda del trabajo: la creatividad, la persuasión, el trabajo colaborativo, la adaptabilidad, el manejo del tiempo. Y las tendencias de Google para esas soft skills del 2016 al 2023, y ven el pico desde el 2022. Ahora, un poco para contarles también por qué toda esta carreta, me permiten, a ver, yo miro bien mi tiempo, para saber cómo vamos. ¿Y por qué desde Confama? ¿No? Cuando me presentaron, un poco ponían, este equipo, Confama tiene un ecosistema muy amplio de educación, y dentro de la caja de compensación está este equipo que se llama Aprendizaje y Educación, haciéndose estas preguntas, para posibilitar desde este momento presente esos retos que nos está poniendo el futuro a través de la tecnología,
a través de las neurociencias y a través de este florecimiento de la importancia de las soft skills. Yo quiero sencillamente aquí pasar muy rápido para ir a la pregunta que me hacían al arranque, contarles qué estamos haciendo en Confama, cómo estamos empezando a buscar las pistas, las preguntas, a poner las conversaciones sobre la mesa alrededor de este tema tan apasionante y mirar cómo pues, conjuntamente podemos llegar a unos modelos que nos ayuden a mirar el futuro con posibilidad. Creemos en un aprendizaje conectado con el futuro y el propósito en clave de esas habilidades blandas, ¿cierto? No me voy a detener ahí, pues un poco traíamos listado, yo diría que hay 3 elementos que son fundamentales. El primero con el que arrancamos, el cuerpo, llamar a la memoria del cuerpo, conectar la escuela con el cuerpo, no con el cuerpo normado, sentado, juicioso, callado, no. Con el cuerpo como emoción, el cuerpo como gozo, el cuerpo como actividad, que nos ayude a detonar todas esas conexiones neuronales que hacen que el aprendizaje sea efectivo, que eso que pasa en el salón de clase, aquí en el córtex prefrontal, pase de manera efectiva el hipocampo, que ese aprendizaje quede en la memoria y permita que ese niño con una base pueda ser capaz de resolver cualquier problema a través del desarrollo del pensamiento creativo. Por ejemplo, una soft skill, ¿cierto? El segundo, muy importante, desde la primera infancia, la alimentación. Para poder desarrollar esas conexiones neuronales es fundamental la alimentación. Bueno, disclaimer, para empezar a responder tu pregunta, en ese primer nivel, ese rol que tiene el cuerpo en Confama lo entendemos como el arte. Volver a conectar con el arte y los oficios para poder hacer, digamos, ese proceso de aprendizaje efectivo. La alimentación es un reto, además un reto público para nuestro contexto y no podemos dejarlo de lado. Y hay otro tema muy importante y es la flexibilización o hiperflexibilización, como les gusta mucho decir en mi equipo, del aprendizaje. Los chicos ya no quieren estudiar 12 años, 11 años y después estar en la universidad 5 años. Algunos porque tienen otro tipo de inteligencia y empiezan a desarrollar estas soft skills muy rápido y se vuelven rápidamente emprendedores y quieren ser youtubers o se vuelven científicos desde que tienen 12 años porque saben resolver problemas complejos. Y estamos llevándolos en un sistema educativo que todavía es muy grueso, además del problema de extraedad. Creemos que si aseguramos los aprendizajes básicos relacionados con la lectura crítica, la lectura en sus 3 niveles, literal, inferencial y crítica, personas que saben interpretar no solamente libros, sino la vida, ¿cierto? Que tienen el aprendizaje duro, cómo leo, cómo es la gramática, ¿cierto? Pero que a través de ese aprendizaje duro van al pensamiento creativo, van al pensamiento analítico, resuelven problemas complejos, aprenden por proyectos. Y del pensamiento lógico-matemático, que es la base del pensamiento computacional que se necesita para poder manejar esas herramientas tecnológicas a las que nos estamos enfrentando en el presente. Un poco traía ese ecosistema de Confama. Nosotros trabajamos en aprendizaje de educación desde la primera infancia, pasando por la básica y la media, la educación terciaria y la educación para toda la vida. En 25 años, en primera infancia, Confama ha atendido alrededor de 28.000 niñas y niños del AMBA. En la básica y media, en este momento muchos habrán tenido la oportunidad de conversar y enterarse de la red de colegios Cosmos Schools con más de 3.200 estudiantes. Estamos en todo el departamento de Antioquia con 250.000 experiencias y procesos de aprendizaje inspirador basados en lo que yo les estaba contando, llevando a instituciones educativas esta visión, tanto para los niños como para los profes, dando herramientas para empezar a entender estos retos y pues una atención de más o menos 23.000 niños en la ruralidad dispersa de Antioquia. En educación terciaria tenemos, digamos, alrededor de 70.000 estudiantes este año en el CESDE, que es el Instituto de TDAH de Confama, y acompañamos aproximadamente 4.800 jóvenes en rutas de mentorías para descubrir su talento, su propósito basado en ciencias del comportamiento y neuroeducación. Y tenemos también el proyecto Educación para la Vida, que son los famosos cursos de Confama, que este año lleva más de 350.000 matrículas, 350.000 personas con ganas de aprender algo nuevo, sin importar la edad en la que se encuentran. Pero un poco para cerrar, pues yo no quería como irme sin contarles de Confama, pero un poco para cerrar, y como empezamos también esta conversación, cuando uno habla del futuro,
y pues vi las cosas maravillosas que tenemos aquí en la escuela de verano, las experiencias que estamos viendo, entender la tecnología, la realidad aumentada, cómo la inteligencia artificial incluso podría reemplazar a un profesor. Todo eso es bien estimulante, está marcando el presente del aprendizaje y de la educación y por pues, obvias razones marcará el futuro. Pero los retos de hoy, no se nos puede olvidar, definen el futuro en el que estamos. Solo para cerrar, si no aseguramos las bases de los aprendizajes, estamos cerrando la ventana del futuro para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, para nosotros mismos. Yo traía aquí pues algunas de las cifras dramáticas, porque pues siempre hay que mirar también los retos, no como un problema, sino como posibilidad. Aquí solamente tengo, pues voy a pasar muy rápido, las cifras de lectura. Yo les hablaba, hay dos bases de los aprendizajes que los educadores bien saben, se consolidan en la básica primaria, que es la lectura en sus 3 niveles, aprender la lectura literal, la inferencial, sacar conclusiones de lo que leo, y la crítica, interpretar a partir de lo que leo. Y la segunda es el pensamiento lógico matemático, que luego es la base del pensamiento computacional que necesitamos para entender estas pantallas en la vida de nuestros niños. Y hay unas cifras que nos deben preocupar, traídas al contexto además de Medellín y de Antioquia más, ¿no? La UNICEF recién sacó un informe en el que nos contaron que posterior a la pandemia, los estudiantes promedios de América Latina cayeron 10 años en niveles de comprensión lectora. 10 años para atrás y estamos en el futuro, ¿cierto? Estamos hablando del futuro. En Colombia, la última medición, digamos, que tenemos un poco concreta de niveles de lectura son las pruebas PISA del 2018, en el que el 50% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia de lectura. Son 3 niveles, como les conté. No llegan al primero. El 50%, la mitad de los estudiantes que presentaron las pruebas PISA del 2018 en Colombia. En Medellín, vengámonos aquí a lo local, solo 9 jóvenes, esta es una cifra de Medellín como vamos de este año, sé que muchos lo han visto, solo 9 jóvenes de 100 que empiezan en transición están haciendo el tránsito a la educación superior. Empiezan 100 niños en transición, en educación inicial. Logran conectar a la universidad de esos 100, 9 niños. Eso es un problema muy grande, ¿cierto? En Medellín solo 27 niños, además de 57, como lo ven en la gráfica, hacen el tránsito de la primaria a la secundaria. Y recordemos que en Antioquia y por ende en Colombia tenemos un porcentaje muy grande de estudiantes en la ruralidad, de niños que están empezando la vida en la ruralidad dispersa. En Antioquia, de 4.539 sedes educativas, el 87%, o sea, 3.929, están en la ruralidad dispersa, donde, dicho sea de paso, quizá muchos no saben esto, la mayoría de las escuelas rurales solo tienen hasta 5º de primaria. Un niño que nace en una vereda, en Antioquia o en Colombia, y tiene su escuelita o su centro educativo rural en esa vereda a 2 horas, 3 horas, 4 horas del casco urbano más cercano, solamente puede estudiar hasta 5º. Si quiere terminar su trayectoria educativa y conectar con el futuro, tiene que irse de su territorio. La base de los aprendizajes son la ventana al futuro y estamos abiertos a lo que está sucediendo ahora, a las preguntas que el futuro nos está haciendo, pero también es importante entender que debemos asegurar esa base para ser capaces de tomar el reto que nos pone la tecnología con su nuevo cambio de paradigma actual, como lo veíamos en ese recuento histórico que les proponía, la neurociencia, las ciencias del comportamiento, el aprendizaje. Para cerrar, les traigo esta cita de una filósofa, Marina Garcés, ella es catalana, vive en Barcelona, de un libro que se llama Un mundo en común. Un poco a propósito de las soft skills, esa capacidad de resolver problemas, de tener pensamiento crítico. Pensar hoy vuelve a ser una apuesta contra la depresión, una forma de alegría que no se engaña ni quiere engañar, que se atreve a no saber para aprender de nuevo y que parte de la convicción de que un mundo común no es el mundo que reconocemos como nuestro, sino el mundo que no acaba con nosotros. Las mejores historias, las que otros continuarán. Tenemos que trabajar hoy por ese futuro, no solamente nuestro, sino de esas nuevas generaciones que vienen tras nosotros. Muchísimas gracias por la atención.